Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas las personas por participar de este evento de la Asociación Civil Bajo la Lupa. La asociación está constituida hace 3 años y dentro de sus objetivos la idea ha sido trabajar en favor de la justicia independiente, de la transparencia, de los derechos humanos, de la equidad de género. Hemos realizado una cantidad de actividades en estos 3 años, últimamente una encuesta sobre la percepción social de la corrupción, y entre las varias conclusiones que hemos venido trayendo desde hace tiempo, destacamos y lamentamos, por supuesto, el alto nivel de desconfianza social en las instituciones. De manera particular, la desconfianza social recae sobre la política, pero también sobre la justicia. 8 de cada 10 argentinos no confían en su sistema de justicia, ¿no? Y esto es lo que nos ha llevado, por supuesto, a abocarnos de manera particular al tratamiento de los temas vinculados con la justicia. En esta oportunidad nos pareció que era extraordinario contar con una persona a la que no solamente, bueno, conocemos desde hace muchos años, algunos los más viejos de nosotros nos conocemos desde hace tiempo, porque el doctor Alberto Binder es fundador y presidente de INESIP, un instituto que tiene más de 30 años de existencia, y tanto el instituto como él en particular han sido siempre extraordinarios colaboradores de muchas personas y de muchos gobiernos. Me ha tocado en particular en los años que estuve en el Congreso de la Nación interactuar y recibir siempre los mejores consejos para tratar temas muchas veces muy, muy complicados. El INESIP tiene un prestigio muy ganado por ser un instituto que trabaja en los temas relacionados con las ciencias penales y sociales sobre todo, ¿no? Y tuvo el INESIP en este año, en el mes de agosto, de la misma manera que lo venía haciendo Bajo la Lupa también, una posición muy clara frente al avance del gobierno en torno a la llamada reforma judicial. Y coincidimos en algo que yo diría, quiere decir, no es que no haya nada por hacer en el marco de la justicia. Lo que tenemos que tener claro es cuáles son las cosas que se pueden y se deben hacer para discutir el sistema de justicia. Nosotros hemos trabajado entonces para esta presentación delineando una cantidad de puntos que ponemos como diagnóstico, porque tal vez lo que más nos llamó la atención del proyecto impulsado por el gobierno nacional es que carece de un diagnóstico consensuado sobre cuáles son las deficiencias que muestra el sistema de justicia y sobre las que habría que operar, ¿no? Nosotros creemos, y a eso apuntan todas las propuestas que vamos a presentar en 8 puntos, a revincular a la justicia con el ciudadano, porque lo cierto es que las personas, sus derechos, no pueden estar ausentes de una reforma, de una agenda de una reforma judicial, y eso es lo que sostiene, por supuesto, nuestras propuestas. ¿Cuáles son los reclamos de la ciudadanía frente a un sistema de justicia al que ve realmente muy distante? Lo que reclama la ciudadanía es una justicia más abierta, accesible, ágil, eficaz, independiente, creíble, transparente, con jueces probos también, activos y capaces de resolver los problemas de la sociedad. Al ciudadano le interesa eso, que el sistema de justicia sea eficaz como tutela principal de sus derechos fundamentales. Al carecer, digamos, de esa caracterización, justamente eso es lo que origina un déficit muy importante de confianza, que se atribuye a la falta de independencia, a la falta de preparación, a la escasa transparencia, sobre todo en los procesos de nominación de magistrados, de remoción de magistrados, una ausencia de rendición de cuentas de la magistratura frente a la población, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las cosas que nosotros creemos que deberían orientar una reforma de justicia. Insisto, sobre todo, no nos paramos para decir no a los cambios que se deben producir, sino al contrario. Lo que queremos es discutir hacia dónde se deben orientar los cambios en el sistema de justicia, para tener un poder judicial legitimado, por supuesto,
por su imparcialidad y por el alto concepto que nosotros creemos que no debe perderse del valor de lo justo, ¿no? Así que le agradezco de manera muy, muy especial al doctor Alberto Binder. Yo voy a tratar de no hacer muy larga esta presentación, que va a quedar accesible en la página web de la ONG para que pueda ahí ser consultada, y también para hacer todo tipo de aportes y sugerencias que puedan mejorar esto, que insistimos, se trata simplemente de una propuesta que va a ser, por supuesto, llevada, dirigida al Congreso Nacional, a los distintos bloques, a las comisiones de justicia, para que esto pueda formar parte de un tratamiento. Vamos a pasar entonces a nuestra presentación. Facundo Lasalle, ¿te vas a hacer cargo de compartir la pantalla para que podamos verla? Bueno, lo primero que nosotros queremos trazar es un diagnóstico de qué es lo que pasa con el sistema judicial, ¿no? Y en ese sentido hemos delineado algunos puntos. Insisto, son los puntos como referencias, todos en condiciones de ser mejorados y completados, complementados, por supuesto. En nuestro diagnóstico nosotros trazamos como puntos la lentitud y la baja eficacia, la incapacidad para resolver las problemáticas vinculadas con los derechos de las personas, la falta de coordinación entre fueros y jurisdicciones, la proliferación de conflictos que requieren la acción de la justicia, la falta de una perspectiva de género en las resoluciones judiciales, el exceso de tecnicismos y de lenguaje formal que dificultan la interpretación por parte del ciudadano, la baja transparencia y acceso a la información, los procedimientos ineficientes y los equipamientos obsoletos, y un bajo nivel de confianza social. A esto es a lo que me refería antes. Nos trazamos entonces algunos objetivos. Esos son preservar y fortalecer la independencia del Poder Judicial, evitando la intromisión de los poderes políticos, garantizar respuestas más rápidas y suficientes frente a las problemáticas y las demandas sociales, agilizar los procedimientos hacia la búsqueda de la verdad, respetando los principios de legalidad y defensa del juicio, incorporar tecnologías para la modernización del sistema, creación y o fortalecimiento de nuevos fueros con suficientes recursos y capacidades, promover una mayor participación social y reconstruir la credibilidad de las instituciones y la confianza social, eliminar prerrogativas y o privilegios para el Estado cuando actúa como parte en un proceso judicial respecto de los ciudadanos. Voy a hacer ahora un punteo, no me voy a detener demasiado en muchos de estos, salvo en aquellos sobre los que queremos poner particularmente atención, como es este primero. Son 8 puntos u 8 reformas que nosotros consideramos prioritarias y que deberían incorporarse dentro del debate que se debe dar además, y esta es otra aclaración que nosotros hacemos, y por eso involucramos de esta manera a la organización, a la asociación civil, un debate que debe realizarse de manera mucho más amplia a lo que se está haciendo hasta ahora, insisto, con temas demasiado acotados o limitados. El primer punto que nosotros hemos puesto como reformas prioritarias es el juicio por jurados, porque no hay duda que lo que encontramos aquí es, bueno, una demora absolutamente injustificable por parte del Congreso de la Nación, que no ha receptado en tantísimos años una manda muy clara de la propia Constitución Nacional. La Constitución Nacional tiene establecidos en 3 de sus artículos la orden para que el Congreso justamente se haga cargo de sancionar una norma para establecer el juicio por jurados. El artículo 24, que dispone directamente que el Congreso promoverá la reforma de la legislación y el establecimiento del juicio por jurados. Dentro de las facultades del Congreso, el artículo 75, el inciso 12, manda al Congreso o le atribuye, digamos, entre sus facultades dictar los códigos y también las leyes que se requieran para el establecimiento del juicio por jurados. Y el 118, de manera, bueno, muy particular sobre el tema del Poder Judicial, todos los juicios criminales ordinarios terminarán por jurados. Por lo tanto, nos parece que esto es un tema de la más absoluta prioridad.
Nosotros basamos parte de la formulación de nuestra propuesta en algunos proyectos que habíamos trabajado en el Congreso Nacional, conjuntamente con quien fuera en ese momento mi colega, el doctor Manuel Garrido, y también quiero destacar entre todo nuestro equipo técnico jurídico de abogados realmente muy jóvenes, que voy a mencionar en el final, un trabajo de Fernando Delgado sobre la garantía del recurso amplio frente a la inmotivación del juicio por jurado. Y Fernando cita dentro de su artículo justamente, además de hablar sobre las razones por las que el jurado no debe fundar su veredicto y una cantidad de cuestiones, justamente él cita y refiere los trabajos y las posiciones que Alberto Binder y el INESIP han sostenido durante mucho tiempo. Por lo tanto, para nosotros este es un tema central, la puesta en funcionamiento con una competencia amplia, abarcando los delitos dolosos más graves y en particular los cometidos contra la administración pública y por funcionarios públicos, el juicio por jurados que debe ser obligatorio y no renunciable, establecer los requisitos para ser jurado, el juez técnico solo tendrá derecho dirigiendo el proceso, digamos, para resolver los incidentes, requisito de unanimidad en el veredicto absolutorio y recurrible, la creación de una oficina judicial para todas las cuestiones y establecer un procedimiento para la celebración de audiencias y hacer capacitaciones, por supuesto. Este es para nosotros, por lo tanto, un punto de absoluta urgencia y por lo tanto es una de las cuestiones que nosotros vamos a pedir al Congreso para que se incluya con esta discusión. El segundo punto tiene que ver, obvio, con algo que también consideramos que es una deuda enorme, que es la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal y Penal de la Nación, que fue aprobado por la Ley 27.063, y después suspendida en su puesta en vigencia por el Decreto 257 del 2015, del expresidente Macri. Bueno, nosotros creemos que en particular todo lo que tiene que ver con el proceso acusatorio es otra de las cuestiones que, si bien el presidente Fernández ha anunciado, digamos, esto, para nosotros constituye, insisto, otra de las cuestiones prioritarias. Voy a pasar ahora al tercer punto de nuestras reformas, y quiero destacar de manera especial al doctor Mariano Aguilar, que es con quien hemos trabajado este proyecto ya desde hace bastante tiempo, unos cuantos años que venimos impulsando, la creación de una justicia federal para la protección ambiental. Y esto tiene que ver con la creación de juzgados federales, Cámara Federal, también fiscalías federales especiales con la competencia relacionada con los temas ambientales. De manera particular, nosotros mencionamos la protección y tutela de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, también todo lo que tiene que ver con el ingreso al territorio nacional de residuos peligrosos y radioactivos. Recordemos que esto ha sido un tema de permanente discusión en los últimos años, al punto de haberse sancionado en un momento un decreto que lo autorizó y que por suerte después fue dejado sin efecto. Y todas las cuestiones que tengan que ver con los derechos ambientales relacionados a la justicia federal. Del mismo modo, la creación de las fiscalías federales y fiscalías de Cámara para cumplir, obviamente, con el cometido propio de esos organismos. Pasamos al cuarto punto. El cuarto punto para nosotros tiene que ver sobre todo con una política que debería concebirse de manera mucho más integral, que es una política criminal anticorrupción. La Argentina está afectada seriamente por casi un sistema institucionalizado y estructural de corrupción, pero que lamentablemente está seguido, sin ninguna duda, por la institucionalización de la impunidad de los delitos de corrupción, y esto sin ninguna duda lo más lamentable, y es lo que pone en cabeza del Poder Judicial la necesidad de una actuación distinta. Dentro de las cosas que nosotros planteamos, y tomando en todos los casos los convenios internacionales de derechos humanos, lo que planteamos es que necesitamos achicar, digamos,
esas chances y esas posibilidades que hay de presentaciones recursivas que solamente apuntan a dilatar los procedimientos y que mantienen en la mayoría de los casos a los responsables de los delitos de corrupción prácticamente sin ningún tipo de sanción. Y esto es lo que atenta, por supuesto, en la credibilidad del funcionamiento del sistema de justicia y naturalmente que no alienta los cambios, sino al contrario, alientan la repetición. Por lo tanto, creemos que es necesario discutir una política integral anticorrupción y dentro de las reformas a considerar aquellas que tienen que ver con reformas dentro del sistema procesal. El quinto punto que nosotros planteamos, si se quiere, es un punto más operativo, pero que nosotros consideramos realmente imprescindible, que es el de la justicia digital. Es cómo aprovechar y optimizar, por supuesto, hoy las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejorar los procedimientos, para agilizarlo, para hacerlo más transparente, para minimizar el uso del papel, ¿no? Realmente es casi increíble que en pleno siglo XXI todavía tengamos un sistema tan tremendamente papelizado, con expedientes que se cosen con hilo y piolín o con ganchitos de esos, una cosa tan anacrónica. Una justicia digital tendría como beneficios la accesibilidad, la reducción de los tiempos, la reducción de los costos y una mayor transparencia. Nos parece que entre todas las reformas que discute el Congreso de la Nación, una recomendación, corresponde una recomendación justamente para avanzar sobre un sistema de justicia digital. En el próximo punto, nosotros nos referimos a la protección contra delitos informáticos o cometidos a través de herramientas informáticas. Esto tiene que ver sobre todo, y lo que buscamos es crear los organismos que sean necesarios y poner énfasis en la capacitación, sobre todo sobre este tipo de delitos, que se han multiplicado tanto en los últimos tiempos. De manera particular, planteamos la competencia en los casos de grooming cometido por redes, ataques a redes o sistemas, denegación de servicios, sistemas sensibles, producción, financiación, ofrecimiento, publicación, divulgación, o sea, todo aquello que ya está contemplado dentro del código, que requiere hoy ser incorporado. El tema de estafas o defraudaciones que se cometen también a través de los sistemas informáticos, y promover naturalmente a que las provincias puedan crear sus respectivos sistemas procesales y protocolos y demás. Vamos al punto séptimo. El punto séptimo a nosotros nos irrumpió en nuestra agenda en realidad a partir del caso de Facundo Astudillo. Y con relación a este caso tan tremendo ocurrido en el sur, en Bahía Blanca, advertir sobre las demoras, las desprolijidades, las dudas, los procesos que se terminan manchando porque no hay protocolos realmente que permitan una respuesta inmediata frente a este tipo de situaciones. Nos referimos a la situación de personas desaparecidas. Y sobre todo nos movilizó de manera particular la participación de personal policial, de personal de fuerzas de seguridad, y entonces lo que nosotros creemos que dentro de las reformas, por un lado lo que hay que poner en funcionamiento es el sistema federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas, que fue creado en el año 2016, pero que no se ha puesto en marcha, ¿no? Y a partir de ahí algunas otras cuestiones, la aplicación de un protocolo de alerta temprana, pero sobre todo lo que nosotros queremos advertir es aquellos casos en los que puedan aparecer agentes públicos implicados. Y en estos casos nosotros planteamos su separación inmediata y sobre todo evitar que las investigaciones puedan desviarse con otras líneas cuando se trata de lo que se califica como la desaparición de personas, ¿no? Planteamos también la obligación del Estado de escuchar, informar, ofrecer asistencia psicológica a las personas o, por supuesto, a sus familiares. Y hemos incorporado como último punto la protección contra la violencia de género, porque si bien existe una
legislación bastante particular sobre el tema, lo cierto es que tenemos que reconocer que la situación se torna cada vez peor. No solamente tenemos cada vez más víctimas de la violencia de género, de la violencia doméstica también, que es la que se produce en los ámbitos intrafamiliares y afecta también a niños y niñas dentro de su núcleo familiar, sino que lo que vemos es la ineficacia total del Estado para actuar frente a estas cuestiones, no solo frente al hecho en particular, sino también la carencia de elementos para poder prevenir y evitar. Por lo tanto, hemos establecido una cantidad de puntos que son más bien como recomendaciones, tanto para el sistema federal como para el sistema de las provincias en particular, que es donde se deben realizar los procedimientos, digamos, vinculados con esto, pero nos parece que es también un tema que tiene que ser considerado en la discusión del misma reforma. Finalmente lo que quiero es agradecer a nuestro equipo técnico jurídico que está integrado por Fernando Delgado, Joaquín Girotti, Facundo Lasalle, Julián Pinto, Damián Rossi y Solana Schwab. Sinceramente ellos han sido los responsables de toda la tarea de investigación y compilación y formulación de las propuestas que estamos haciendo. Insisto con que la idea nuestra es poner esto como puntos de la discusión en una Argentina que está tensionada, conmocionada por otros debates, donde estas cuestiones siguen siendo centrales, importantes, sin perjuicio de muchas otras, pero que por supuesto hacen a tener un sistema institucional mucho más confiable, a reconstruir el nivel de credibilidad y confianza que las instituciones tienen que tener para la ciudadanía, y nosotros creemos que para eso es central incorporar a la ciudadanía en este debate de la reforma judicial. Por esto todas nuestras propuestas tienen en cuenta a las personas, tienen en cuenta al pueblo como parte de las instituciones, digamos, para intentar mejorarlas. Por eso, como dije en un comienzo, no es que no haya nada por hacer en materia de reforma judicial, sino que posiblemente no se esté yendo por el camino correcto en la identificación de cuáles deben ser los temas. Bueno, yo dejo aquí, podemos sacar la pantalla. Les reitero el agradecimiento, la disposición de la ONG de Bajo la Lupa para poder profundizar en cada una de estas cuestiones. Vamos a estar trabajando ya en la formulación de un ciclo de capacitación en temas vinculados con transparencia y ética pública, que vamos a dictar el año que viene a través de un sistema de talleres con clases semanales, así que bueno, va a estar toda esta información también hacia el año que viene. Reitero también nuestro agradecimiento de manera especial al doctor Alberto Binder, fundador y presidente del INESIP, docente, académico, autor de muchísimas obras, asesor de gobiernos, de instituciones. Sinceramente debe ser la persona que está en mejores condiciones para poder hacernos sus comentarios y aportes en este tiempo y en estas propuestas sobre la reforma de nuestro sistema de justicia. Así que, Alberto, te paso la palabra y muy gustoso de poder tenerte y escucharte. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Margarita. Es un gusto grande que me hayan invitado a esto. Efectivamente, siempre hemos podido trabajar con mucha coincidencia de ideas. Hoy esperamos que Bajo la Lupa se integre a esta mesa de organizaciones que trabajamos los temas judiciales de un modo permanente. Así que no solo es esta invitación, sino que cuenten conmigo para todos los que pueda ayudarlos. Saludo también a gente que veo que conozco, en particular por ahí lo vi en algún cuadradito a Horacio Alcuaz y a Marcelo Baños, con los que hemos trabajado tanto tiempo en el Parlamento y sufrido como se sufre en la legislatura, así que un abrazo para ambos, es un gusto que podamos vernos por este medio. Yo tengo obviamente muchas coincidencias con el programa que ustedes han presentado. Voy a tratar de complementarlo con reflexiones, que es lo que me han pedido, sobre todo por esta idea
que yo tengo de que la reforma judicial es uno de los grandes temas políticos que tenemos por delante, posiblemente en la próxima década. Nosotros le ponemos el nombre de reforma judicial, pero tenemos que tener en cuenta que es otra cuestión política la que estamos discutiendo. Si hay algo que caracteriza el inicio de esta transición democrática es que aparece un tema nuevo. De hecho, yo empecé a trabajar con Julio Mayer en principios de los 80 en todo esto, y luego en toda América Latina, y es que la idea de calidad de la democracia está indisolublemente vinculada a la cuestión judicial, lo que llamamos la cuestión judicial como un nuevo gran problema de la democracia. Cosa que antes, si ustedes ven, no estaba puesto en el centro de la escena. Y esto se manifiesta, yo voy a tratar de ser esquemático para no, se manifiesta en tres grandes temas que nos marcan esta profunda relación entre calidad de la democracia y cuestión judicial y nos muestran que el tema vino para quedarse, y para quedarse muy profundamente, y tenemos la obligación de profundizar en la visión política. Primero, el problema de la ampliación de los derechos. Si hay algo que caracteriza a el Estado constitucional moderno es una muy profunda ampliación de los derechos, pero salvo que tengamos una concepción mágica de las leyes, los derechos son, como ya decía Yering, hay que ir a pelearlos, a luchar por los derechos. Y eso hace que la tradicional puja de intereses que se daba solamente en la intermediación de la política, y yo no me animo a saber si la capacidad de la intermediación y negociación de la dirigencia política es un tema circunstancial o un tema más profundo que va a marcar debilidades permanentes, pero lo cierto es que cada vez que nosotros concedemos un derecho y miremos las constituciones modernas, la enorme cantidad de derechos que conceden, yo lo que estoy dando es una especie de ticket de entrada al sistema judicial, a pelear por los derechos. Boaventura nos dice, miren, finalmente van a ser los movimientos sociales, cívicos, de los intereses, los que van a hacer que el derecho se haga eficaz. No vamos a ser ni los juristas, ni los teóricos, ni los profesores, pero esa pelea de los intereses ahora juridizados se va a dar en el espacio judicial como nuevo espacio político de la democracia moderna. Ese es el primer punto que tiene que ver con esta relación de calidad de la democracia y sistema judicial. El segundo tiene que ver con la profunda importancia y dificultad del programa político que está atrás de la prohibición de la autotutela. Obviamente, yo creo profundamente que el programa político de prohibición de la autotutela es uno de los grandes problemas, uno de los grandes programas políticos para construir una sociedad con menores contenidos de violencia, para no poner la frase sin violencia que suena utópica, pero sí hay una tarea cotidiana y permanente de reducir los niveles de violencia de la sociedad. Y para eso se logra con un programa político, no teórico ni técnico, que es, le decimos a los ciudadanos que no salgan a defender sus derechos por sí mismos. Ahora, si estuviéramos en el siglo XVII o XVIII, cualquiera de los grandes pensadores nos hubieran dicho, bueno, pero esto es fácil decirlo, pero defender mi vida, defender mi propiedad, defender mi familia, mis bienes, es un derecho natural, digamos. Olvidémonos de la palabra derecho natural, que ya por suerte no la utilizamos, pero lo que nos estaban diciendo, esto es un gran tema, esto no es un tema menor. De ahí van a ser en los estados modernos una relación extremadamente compleja y traumática y que lamentablemente todavía nuestros operadores judiciales no lo perciben con claridad, es entre la fuerza política del programa de la prohibición de la autotutela y las exigencias de una tutela judicial efectiva. Porque si no estamos estafando a la gente en un nivel muy básico. Si yo te estoy diciendo, miren, vos no podés salir a defender tus derechos por tus propios medios, ni las comunidades lo pueden hacer, recurran al Estado, porque si no es difícil construir una sociedad con menores niveles de violencia, me nace automáticamente niveles de exigencias directas de tutela judicial efectiva. Y es allí donde la administración de justicia de nuestra actual democracia, pensada
desde épocas predemocráticas, hace agua por todos los costados. Y al hacer agua por todos los costados, le pone tensiones sobre la sociedad que indefectiblemente se canalizan en formas de violencia. De ahí la urgencia de aumentar, pues esto sí es urgente, de aumentar los niveles de tutela judicial efectiva en muchos campos. Y el tercer elemento que va a marcar esta calidad, esta relación de la cuestión judicial con la o del problema judicial con la calidad de la democracia, tiene que ver con el control del poder público. Yo soy estatista. Yo creo que el Estado es la gran herramienta que tienen los sectores desfavorecidos, los sectores pobres, que cada vez son más en la Argentina, para construir una sociedad igualitaria. Yo no sé por qué razón le hemos entregado el discurso de la eficacia del Estado a la derecha, que no cree en el Estado. Y los que creemos en el Estado, no nos preocupamos de la eficacia de ese Estado que, insisto, es la gran herramienta de los sectores desfavorecidos. Cuando históricamente el que se preocupó del Estado han sido los sectores socialistas, los sectores de centro-izquierda, el laborismo inglés, los demócratas. Bueno, acá hay algo que está mal en el debate político. Pero ese Estado en el cual nosotros, aquellos que creemos, le estamos entregando una enorme cantidad de herramientas de intervención en la vida social que reclaman un profundo control sobre el uso. Acá yo sé que Margarita coincide en eso y que alguna vez lo hemos hablado. Atrás de la palabra corrupción lo que se está dando vueltas es una disputa acerca de qué sectores sociales se apropian del Estado. Y si van a ser el Estado, si el Estado va a estar al servicio de los ciudadanos o al servicio de las mafias. Si la dirigencia política va a ser gerenciadora de los intereses espurios o va a ser gerenciadora del bien público. Esto lo saben todos ustedes muy bien. Y cuando hablamos de corrupción, no estamos hablando de moralidad del funcionario público, sino de un sistema de hacer negocios. En este momento debemos tener cientos de empresarios procesados en nuestro país, cuyo destino no sabemos dónde va a ser, porque se está ocultando el tema, no solo a nivel nacional, sino de las provincias. Estamos hablando de un modelo de hacer de negocios, de un modelo todavía peor, que es un modelo de financiar la política, de la cual no se está hablando, y cada vez que hemos querido hablar de esto, desaparece, y luego de un tipo de dirigencia política que gerencia a los poderes fácticos. Bueno, entonces, para quienes creemos en el Estado, ¿cómo no nos vamos a preocupar de la transparencia y control de ese Estado? Con lo cual, estas tres dimensiones nos muestran cómo la cuestión o el problema judicial es una cuestión permanente a la cual tenemos que ponerle mucha fuerza. Esa es la primera idea que marca lo que llamaríamos el nivel político y se manifiesta en muchas de las medidas que ustedes sostienen. Hay un segundo nivel de reflexión que quiero hacer, que tiene que ver con lo que yo llamaría la necesidad de construir una mirada integrada sobre la reforma judicial. Cuando me digo una mirada integrada, no estoy hablando, como está muy bien en la agenda que ustedes marcaron, sobre distintos temas que hay, sino que el problema más profundo que tenemos de desfasaje es entre el vínculo de la justicia federal, de la mirada sobre la justicia federal y las justicias provinciales. Los temas que nosotros encontramos como vicios, y ustedes en el diagnóstico los han señalado muy bien, de la justicia federal, se potencian a veces hasta la desesperación en las justicias provinciales. Hoy mismo tenemos grandes crisis en Tucumán, en Chubut y en otras provincias, y en general esto está muy poco tematizado, y quienes pelean por la cuestión judicial en sus propias provincias son profundamente hostigados, y no hay una red de soporte claramente. Estamos haciendo todos los esfuerzos para ver cómo podemos construir una red en todo el país sobre la preocupación sobre la cuestión judicial, así que inventemos después de esta reunión cómo cooperamos todos, porque eso sí es terrible, y ustedes tendrían que ver como un periodista, un abogado,
un militante que se enfrenta a las Cortes Supremas provinciales, lo masacran en todas las formas posibles y no encuentra un trabajo más por años. Entonces, ahí tenemos una integración. Y por otra parte, porque hay ciertos problemas que no se pueden resolver si no actuamos de un modo integrado. Nosotros tenemos una mala manera de relacionamiento entre las justicias provinciales y las justicias federales que nace desde los orígenes de la conformación de nuestra justicia federal, que da por supuesto que las justicias provinciales hay que desecharlas, porque ese fue el objetivo y el programa de la generación del 80, comprensible quizás en esa época. Los Matienzo, los Rivarola, son gente que dice la justicia provincial no sirve para nada, lo que hay que hacer es una justicia federal, y esto todavía lo estamos hoy pagando. Fíjense ustedes que uno de los grandes temas que tenemos hoy día, que es la necesidad de repensar la Corte Suprema, si nosotros pensamos en una Corte Suprema que se ocupa de los casos estrictamente federales y de gravedad institucional para que los jueces puedan deliberar, y dejemos de tener esta Corte que está en manos de 200, 300 productores de sentencia, como dicen ellos, que son relatores que nadie controla, y de jueces que no deliberan, y en procedimientos burocráticos que sean 5, sean 7, sean 9 o 5.000, serían igualmente malos, pero eso, si nosotros queremos ese tipo de corte, le trasladamos automáticamente, inmediatamente, el control de constitucionalidad efectivo a los tribunales superiores de provincia. Y el 90% del trabajo de la Corte es tratando de remediar sentencias que a veces son inconcebibles de los propios tribunales de provincia por vía del modelo de sentencia arbitraria. Entonces es imposible pensar la Corte por fuera del pensamiento de todo el sistema de control de constitucionalidad de nuestro país. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo por una integración de lo provincial y lo federal de un modo totalmente distinto. En tercer lugar, más allá de las reformas de sistema, más allá de las reformas de procesos, más allá de las discusiones políticas, hay una cuestión que tiene una urgencia inmediata, y es el problema de la selección de los jueces, que también, si lo vemos en todo el país, no hay misterio. La justicia influyó en la selección de los jueces desde el inicio de la democracia. Cuando el sistema se le volvió más difícil porque empezaron a aparecer los consejos de la magistratura funcionando mal, hicieron todo lo posible por dominarlos. Cuando eso ya se volvió también difícil, entró este modelo de jueces interinos, donde la discusión sobre subrogancias carece de todo sentido. Carece de todo sentido. La subrogancia es un mecanismo, una técnica para los que no sean abogados que utilizamos cuando es necesario reemplazar a un juez 15 días o en un acto, un mes máximo. Cuando ya pasaste eso, estás en un modelo de jueces interinos que está criticado como tema en toda la literatura sobre dependencia judicial del mundo. Ahora, ¿a quién se le puede ocurrir que un examen para un juez federal dure años? Esto no es un problema técnico y ¿cómo se llama? Y admisible, y hoy día ya han pasado gobiernos de todo tipo, porque el gobierno anterior, el gobierno de Macri, que encima tenía un mandato de reformar todas estas cosas, lo distorsionó y lo utilizó y lo manipuló de todas las formas posibles. Fíjense ustedes, esto es una técnica de manipulación de tal manera que el juez, quien sea aspirante a juez federal, en primer lugar, le permite que haga todas los acuerdos por abajo con las tribus judiciales, porque los jueces no son víctimas, los jueces son cómplices de este sistema. Los jueces son cómplices de este sistema. Cuando yo hoy les digo, y se enojan conmigo, y les digo, ningún juez decente puede aceptar una subrogancia, porque las aceptan porque cobran un tercio más de sueldos que ya son obscenos, y están trabajando en tribunales sobrecargados y no tienen problema en ir a subrogar uno o a veces dos juzgados, y se han prestado a esa manipulación sin ningún tipo. Y la Asociación de Magistrados es también cómplice de esa cosa, porque eso le ha permitido a las tribus judiciales jugar el juego de la dependencia. Y las tribus judiciales tienen una pata en la justicia, una pata en las escuelas de leyes, otra pata en los estudios jurídicos y otra pata finalmente en la política.
Y ahí tenemos eso. Eso hay que salir a dinamitarlo. Y hay una forma muy concreta para dinamitarlo, algo que se logró, ya no sé si no estabas Margarita o Horacio estaban en esa época en el Parlamento, que es, se le dio la facultad al Consejo de la Magistratura para que haga exámenes genéricos, controlables, no examen de a uno, para que hagan lo que se llama el examen por lista, que después se trató de poner a provincia y tampoco se pudo. Ven, esta es una pulseada política del momento. Del momento. Estamos tratando de organizar una campaña diciéndole al Consejo de la Magistratura, usted tiene la facultad, llame una vez cada 3 años a todos los que quieran ser jueces de penales, civiles, de cámara, y le permite hacerlo por lista, toma exámenes transparentes de 1 mes, no cosas así oscuras, y de ahí sale un listado. Y cada vez que tiene una vacante, usted ya tiene el ranking, elige los 3 de adelante y fijará si quiere, le hace una entrevista, y si no le pareció muy malo, lo saca y entra el cuarto. Y eso no puede durar más de 15 días. Ahora, esta facultad está en la ley hace 10 años y nos hemos quedado roncos, pidiéndole a los distintos consejos de la magistratura, tanto de la oposición como esto, o a los integrantes, y ninguno ha querido hacerlo. Lean después en la ley del Consejo de la Magistratura, ahora no me acuerdo el artículo, creo que es el 6 o el 7, que ahí está. Cuarto tema, ustedes tienen razón, el tema del sistema acusatorio y el nuevo Ministerio Público Federal tiene una importancia política enorme. Hoy día está empezando un debate que es central, que es quitarle el carácter vitalicio al fiscal general para que, con el sistema acusatorio que le da un enorme poder a los fiscales, digamos, no se puede tener gente vitalicia, porque eso termina entronizando a los entornos, y es preferible tener gente, bueno, en general los cargos vitalicios no deberían existir en ningún lado, sino que tienen que estar acotados, como ocurre en toda América Latina. Argentina es el último país que queda con eso, y con ese modelo. Esa es una discusión que ya está comenzando a darse en el Parlamento, hay bastante consenso político, pero más allá de esa discusión, la ley del Ministerio Público que está vigente y nadie la quiere implementar, no sé por qué, nos enfrenta a 4 temas de crucial importancia para el futuro, que también tienen relación, porque el Ministerio Público Federal también tiene relación con las provincias. Uno, fíjense ustedes, el Ministerio Público Federal es principalmente el tema que yo considero hoy día en nuestro país, que es narcotráfico. Narcotráfico, seguimos sin encontrar la vuelta, estamos esperando que nos pase lo colombiano y lo mexicano, y se nos empiece a instalar directamente los carteles en los pequeños municipios del noreste y el noroeste. Y no hay forma de encontrar una política de coordinación adecuada entre las fuerzas federales. No sé por qué razón no podemos crear nunca una policía de investigaciones ahora que la Policía Federal ya pasó a la ciudad. Las relaciones entre las fuerzas federales siguen siendo un misterio entre gendarmería, prefectura, la federal que uno no sabe, y nunca consolidamos un sistema de investigación en serio. Y a su vez, todo el modelo actual de narcotráfico, es decir, lo que se llama la desfederalización, es decir, algunas provincias tienen esto, lo único que hicieron es llenar la cárcel de perejiles como Buenos Aires, y al mismo tiempo corromper a buenas partes de las provincias y a las policías provinciales que tuvieron crisis en los últimos años y que las ocultamos. A mí yo no entiendo por qué razón en la Argentina no podemos tomar, bueno, lo entiendo, pero son explicaciones que a veces me cuesta. Seguimos sin tomar una política profunda de control del narcotráfico cuando hay tantas experiencias en América Latina. La reforma y la implementación de un nuevo Ministerio Público, yo en ese sentido creo que la ley nos permite hacer mucho hoy día, es clave para eso. Tenemos narcotráfico, criminalidad económica. Yo cuando uso la palabra criminalidad económica es corrupción. Uso la palabra criminalidad económica para que no se nos escapen de la red anticorrupción los empresarios y las cosas que están ahí, que son los que corrompen. América Latina está saliendo de una experiencia con luces y sombras, pero interesantísima en toda América Latina, que es el caso de Odebrecht. Que en algunos países se volteó, como Perú, a 4 presidentes, y que es agobiante cuando se toman esos ejemplos, o se conocen esos países. Yo he podido estar ahí asesorando a algunos fiscales y esas cosas, porque
uno se da cuenta de que las raíces, el rizoma de la corrupción llega hasta niveles impensados. Y de la criminalidad económica. Atrás de esto hay plata y financiamiento de la política. Y están las mafias metidas por todos lados. Narcotráfico, corrupción, trata de personas, medio ambiente y violencia institucional. Fíjense, los temas que ustedes han seleccionado en su agenda pasan todos por esta reforma del Ministerio Público Fiscal y por las nuevas relaciones que en esto se hacen entre Ministerio Público Federal y provincias, porque en estos 5 temas hay, digamos, un vínculo nuevo que construir entre los modelos provinciales y los modelos federales, porque narcotráfico no se puede hacer sin participación de las provincias. Las provincias que han adherido a la desfederalización están desesperadas porque hicieron explotar sus cárceles y no lograron frenar el fenómeno. Las que no adhirieron se encuentran con que, por ejemplo, Santa Fe, que los federales no se ocupan de cómo se van instalando las redes en los barrios y haciendo desastres con los chicos. Es decir, el modelo ese no va más. Tenemos que repensarlo. Trata de personas lo mismo. La trata es nada más que un epifenómeno de la explotación sexual o laboral, y en eso las herramientas provinciales son enormes. Medio ambiente lo mismo. Ustedes me dirán, ¿corrupción es solamente federal? No, porque la corrupción y los negocios vienen todos, están atados. ¿O ustedes creen que cuando se hace una obra en el pueblo más chiquitito, con fondos nacionales, no hay corrupción nacional y financiamiento a la política nacional? Es una red que agarra todo el país, más allá de las locales y además los instrumentos. Es decir, lo que hoy día se llaman redes de apoyo a esta criminalidad económica, corrupción. Los abogados, los contadores, las cuevas financieras, toda esta red de apoyo es única para todo el sistema. ¿A usted no le llama la atención que todos vayan a cualquier provincia y preguntan dónde están las cuevas y le van a dar la dirección exacta, y hace años y años y años que siguen funcionando? Es decir, todo es una misma matriz que tenemos que ver. Y violencia institucional, ahí tenemos que sentarnos a discutir. Yo creo que, por ejemplo, la última ley de violencia institucional que mandó el gobierno es un chiste. Eso ya es un chiste, porque nunca había una ley que sea una repetición, pero detectable, de todas cosas que ya existen. Todas que ya existen. Entonces, y violencia institucional, ahí vamos a tener que ver cómo trabajamos, porque mucha de la violencia institucional que se hace en las policías provinciales no se pueden investigar si no es con fuerzas federales, porque las policías están involucradas. Entonces ahí hay un modelito que ven cómo en este cuarto tema, llamémosle de la eficacia de la persecución penal, esta mirada integrada, y el eje es, acá hay 2 ejes, el nuevo Ministerio Público Federal y la nueva Policía de Investigaciones, que no sé por qué razón también está quedando afuera. Este año tuvimos una sola alegría para los que veníamos luchando hace 10 años de esto, que es la prohibición de la participación de los servicios de inteligencia en las causas judiciales. Eso se prohibió, pero eso no significa que las reconfiguraciones de todo ese modelo estén allí. Quinto, y ya con esto voy terminando, obviamente tenemos el problema de resolverle problemas cotidianos a la gente. Mucho de esto hoy día se está trabajando mucho en los nuevos modelos de violencia de género, ustedes lo tienen bien identificado, está costando encontrar un modelo eficaz en toda América Latina, pero hay dos temas, uno de una importancia extrema que están muy poco tematizados. En nuestro modelo constitucional, la justicia tiene 4 órdenes. Está la justicia federal, está la justicia provincial, lo estadual, está, y sobre todo esto ha quedado claro después de la reforma del 94, la justicia municipal. Y está el cuarto, que es la justicia indígena. Bueno, ustedes hablan o leen textos o fallos inclusive del modelo norteamericano, que es nuestro reflejo por el diseño constitucional, le van a decir lo mismo. Hay estos órdenes, hay estos 4 órdenes de nuestro sistema judicial. Hay 2 de ellos que están totalmente invisibilizados. La justicia municipal, porque quedó atrapada en modelos
de justicia de faltas que no son, no se saben qué son, si son administrativos, si son justicia de qué. Es decir, ustedes saben la pelea que ha habido alrededor del concepto de municipal. Yo soy súper municipalista, creo que hay que municipalizar nuestro país, eso implica una construcción institucional de largo aliento, y dentro de eso, todo municipio tiene, como tiene un ejecutivo, tiene un poder legislativo que ha costado construirlo, tiene un poder judicial que no puede ser la justicia de faltas. Ahí los platenses, que siempre han tenido la escuela más fuerte de estudio de la autonomía municipal, están empezando a construir este pensamiento, que si ustedes lo ven, leen, por ejemplo, a Joaquín B. González en el famoso manual de él está diciendo, la justicia y las reglas de la justicia se cuecen a nivel local. No se olviden que en esa época más bien lo estadual era una especie de ficción, porque lo que existían eran pequeños pueblos y ciudades. Hoy día lo estadual se ha convertido en una realidad y lo municipal en una, digamos, en una realidad, porque finalmente todo ocurre en el lugar, y el lugar es local, pero con muy pocas herramientas de construcción de la ciudadanía municipal. Entonces la justicia municipal, sacándola de la forma antigua de la justicia de faltas y su vínculo recaudatorio y su vínculo administrativo, para repensarla, inclusive es muy favorable para formas de participación ciudadana. Hay inclusive sistemas de jurados existentes en el nivel de la justicia municipal. Hoy día tenemos que salirnos del modelo de jueces de faltas y de códigos de faltas a lo que llamamos códigos de convivencia urbana. Rosario está trabajando un poco en esto, pero todo es un pensamiento muy débil. Y la cuarta es la justicia indígena, que la justicia indígena está reconocida en la Constitución, está reconocida en el Convenio 169, tenemos algunos ejemplitos chiquitos de que ya existe y está actuando, pero que no tenemos ningún programa de fortalecimiento de esa justicia indígena. Fíjense ustedes, otra vez tomando el ejemplo, en el 2010 Obama saca una nueva ley de fortalecimiento de las justicias tribales, como le dicen ellos, y a partir de ahí se desarrolla un programa enorme de fortalecimiento de esas justicias, porque si un pueblo, una comunidad no tiene mecanismos para resolver sus conflictos, que es donde se resuelven las tensiones entre tradición e innovación en cualquier sociedad, eso es una forma también de no respetarla, de acabarla, de quitarle su dinámica de crecimiento cultural. Ven entonces ustedes como estos temas que son complementarios o apuntes alrededor de la agenda que ustedes hacen, nos muestran que el problema judicial, la cuestión judicial no es ya una cuestión del momento, tiene urgencias del momento que hay que encararlas, pero yo quería en estos minutos, digamos, que para poder debatir luego con ustedes, señalarles la enorme cantidad de aristas políticas, terminando con esto que decía al principio. Tenemos aquí uno de los grandes temas del pensamiento político de la próxima década, y donde creo que los sectores progresistas, de centroizquierda, de izquierda, aquellos que creemos que el Estado es una herramienta para construir una sociedad igualitaria y respetuosa, tenemos que ponerle especial consideración porque estamos hablando de uno de los nuevos segmentos de gran relevancia del Estado que tiene que vérselas con una sociedad compleja, atravesada por intereses cada vez más difíciles de compatibilizar. Bueno, muchas gracias. Gracias Alberto, la verdad es que ha sido completísimo. Apreciamos mucho tu generosidad, digamos, en darnos este tiempo y todo este repaso que vos has hecho de temas tan centrales. Estamos muy agradecidos. La grabación, el video también de esta charla, de este intercambio, también va a estar disponible en nuestra página. 2 o 3 cositas simplemente para anotar, porque me parecieron pero muy valiosas, muy en el sentido de lo que nosotros venimos planteando. Hay un debate que nos está cruzando hoy en nuestro tiempo, que tiene que ver sin ninguna duda con la justicia, pero no solo con la justicia, y es el debate sobre el Estado. Yo coincido 100% con este
planteo y creo que es lo que necesitamos reformular. Y el debate del Estado es un debate que no puede tener solamente contenido ideológico, que la discusión es sobre la eficacia del Estado, y comparto y adhiero fervientemente a la idea de que no puede el progresismo entregar el discurso de la eficacia. Al contrario, somos tal vez los más interesados, los principales interesados justamente en restituir para el Estado esa eficacia que está sí o sí relacionada con los derechos de las personas. Me pareció que ese era un apunte que nosotros teníamos que tomar porque había sido sumamente claro lo tuyo en este sentido. Anoté también algunas otras cuestiones, pero bueno, no quiero hacer mucho más largo esto. La referencia, por supuesto, que hiciste a la criminalidad económica, y comparto, pero totalmente, esto que tiene que ver con un sistema desfasado como el que nosotros tenemos, y que lo vuelve también una justicia absolutamente ineficaz en la persecución de delitos, que son delitos del poder político y económico, tal cual vos lo planteaste, porque si hay algo frente a los delitos de la criminalidad económica, es obviamente la desigualdad de la ley, porque las partes no son iguales en este tipo de cuestiones, y del otro lado de los criminales, lo que está es una sociedad que se ve privada de sus derechos fundamentales, cuando esa criminalidad económica y esos responsables, que son los que se ubican en los ámbitos del poder político y económico, son los que terminan utilizando los recursos. Y solo como dato, yo lo repito muchas veces en las charlas sobre transparencia, que vos mencionás el mismo caso que es Odebrecht. Odebrecht, la verdad es que es un llamado de atención para la Argentina, porque tal cual vos lo planteaste, ha ocasionado que saltaran por el aire varios presidentes, hay muchísima gente que ha sido presa, y el propio Odebrecht está preso en los Estados Unidos después de haber confesado que pagó más de $1.000 millones en 10 países de América Latina, entre los cuales está Argentina. La paradoja es que en Argentina no ha pasado nada. En la Argentina hay 3 procesos judiciales en los que se investiga a Odebrecht, y sin embargo nada pasó. Y es una de las pruebas más de que incluso pasan los gobiernos y la situación es igual, porque Odebrecht era beneficiaria de obras que se mantuvieron en unos y en otros gobiernos, ¿no? De los que a veces nos quieren hacer creer que son tan diferentes, y en realidad no lo son tantos. Así que bueno, me parece que nos han quedado muchas cosas, nos interesa de manera particular poder vincularnos con vos, con el INESIP, para poder seguir trabajando juntas. Y me quedo con una de tus primeras afirmaciones, que es que cuando hablamos de derechos y de ampliación de derechos, porque de esto se trata, hay que pensar que los derechos se pelean y se luchan todos los días. Pero naturalmente lo que nos exige este tiempo y una responsabilidad social a la que adherimos es acompañar a aquellos que tienen que luchar por sus derechos en una situación de desventaja, porque lo cierto es que no todos tienen las mismas posibilidades de pelear por el reconocimiento de sus derechos, y ahí vuelve a estar obviamente la discusión sobre el Estado. Bueno, te reitero, Alberto, nuestra gratitud, espero que no pase tanto tiempo para que puedas volverte de allá del sur, aunque es muy grato estar en ese lugar y que nos podamos encontrar, y si no será a la distancia para poder seguir trabajando estos temas en conjunto. Muchas gracias a todas las personas que participaron, a quienes elaboraron el trabajo de la ONG, y Alberto, ahí me está apuntando también, apunta Mónica Peralta en el chat, también ella es otra de las personas que tienen también mucho afecto y gratitud contigo, así que, bueno, son muchos los mensajes de felicitación y de saludo. Así que hasta pronto, y nuevamente gracias. Gracias a todos, saludos a Mónica también. Y bueno, y cuando quieran, de un modo simple, volvemos a hacer un debate, abrimos a discusiones todo esto. Es muy simple, ahora me llaman y fijamos la hora y nos reunimos. Sí, vamos a hacerlo porque es muy bueno poder ir particularizando. Esta cosa fue como una mirada demasiado general, y si bien creo que vos planteás con mucha certeza la necesidad de una mirada integral, también sería bueno que pudiéramos tener intercambios sobre algunos temas más en particular para poder profundizarlos. Así que vamos a tratar de acordar con vos alguna reunión, tratar de hacer tal vez hasta una reunión más de trabajo, incluso sobre algunos temas particulares, porque siempre tu asesoramiento nos viene muy bien.
encantado. Gracias. Así que bueno, un abrazo y nos veremos pronto. Gracias, un abrazo grande y cariños para todas las personas que participaron. Muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Chao, gracias a todos. Chao, gracias. Gracias.